Les damos la más cordial bienvenida a nuestro estudio de los días miércoles. Este 15 de diciembre tendremos el último estudio del año 2021, ya que tomaremos algunas vacacioncitas y nos reanudaremos en estos estudios el próximo miércoles 12 de enero del año 2022, si el Señor nos presta la vida. Así que eh, tendremos casi un mes donde no renovaremos los estudios, pero hay muy buenos temas que podría usted volver a ver, y si usted por primera vez está con nosotros en este estudio semanal, también le sugiero algunos temas destacados en nuestra lista del canal de YouTube de Visión de Fe, la lista de estudios del Evangelio de Juan. Hay temas interesantes como el titulado Judas, o el dinero a secas, o el amor al dinero, o el dinero y yo, que serían muy interesantes que usted los viera. Pero hoy quiero hablarles de el tema la noche, porque estamos basados todavía en la cena relatada en Juan 13. Y Pablo le dice a esta cena, le dice, la noche que el Señor fue entregado. Entonces todavía estamos en Juan 13, en lo que aconteció en esa cena. Y el tema de hoy es la noche, precisamente la noche. No lo quise extender a la noche que el Señor fue entregado, porque quiero hablar, hacer una introducción antes de llegar a ese punto de la noche que Él fue entregado. La noche, quiero tratar en primer lugar la noche de Dios. ¿Qué significa la noche de Dios? En esta parte del estudio quiero exponer sobre el amor de Dios tan grande que, viéndonos en oscuridad, porque todo tiene que ver con la oscuridad que se dio en una parte del universo, cuando Satanás peleó, cuando este personaje se rebeló contra Dios. Dios lo echó del cielo de Dios. Fue Miguel el encargado de pelear y batallar contra la serpiente, o serpiente antigua, como dice el libro de Apocalipsis, y echarlo del cielo. ¿Y a dónde lo echó? Pues a un lugar que le hemos llamado el no cielo, porque no existía otra cosa nada más que el cielo, y ahora, al ser echado, está el no cielo. El no cielo vino a ser la residencia de este personaje en rebelión, pero la bondad de Dios es extraordinaria. No lo exterminó y no actuó con él con severidad tal de imponerle un castigo de inmediato, porque Dios no es un ser que se exaspere y que se le pueda provocar. Algunas veces hay escrituras que dicen que se provoca la ira de Dios, pero su bondad es muy extensa. Por ejemplo, cuando hace la promesa con el padre Abraham de que su simiente estaría para recibir en herencia la tierra de Israel, le dice que antes de eso habría un periodo de 400 años en los cuales su descendencia física tendría que pasar por un descenso a Egipto, una esclavitud, etcétera, etcétera. Y le agrega, porque la maldad del cananeo no ha llegado a su punto, a su colmo. Así que el cananeo que vivía en la tierra de Israel en tiempo de Abraham estaba en posesión de esa tierra
por permisión divina, porque está escrito, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Dios a quien quiere se las da. Hay normas que no entendemos y hay decisiones divinas que tienen que ver con su amor, su bondad y su justicia. El cananeo, quizá desde los días de Noé hasta los días de Abraham y hasta el día en que Josué conquistó la tierra, posiblemente estuvo en posesión de la tierra de Canaán unos 700 años. Y ellos se rebelaron contra Dios, provocaron la ira de Dios, eran paganos, eran ajenos a Dios totalmente, pero la bondad de Dios es tan grande que les permitió estar como 700 años. Y en tiempo de Abraham no le dio la tierra a Abraham, él fue peregrino ahí porque faltaban 400 años más o menos para que colmaran el tiempo que Dios prescribió de no haber arrepentimiento, que serían expulsados. Entonces, la noche de Dios, ¿qué significa la noche de Dios? Como la serpiente o el serpiente, porque curiosamente en nuestro idioma castellano la palabra serpiente es femenina, pero en el idioma hebreo es un sustantivo, un nombre propio masculino, es Nahash, y es de género masculino, el serpiente, pero estamos acostumbrados a decir la serpiente o el diablo o Satanás. Al revelarse y ser echado del mundo de la luz, pues vino al no cielo, ¿y qué trajo? Lo que se describe en Génesis 1:2 y la tierra aquí en Génesis 1:2 tiene un valor teológico para el entendimiento, lo digo, de no cielo, un lugar que no es el cielo. Un lugar donde Satanás estaba, no era el cielo, dice la tierra, para que podamos entender, la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad se movía sobre la faz del abismo. Entonces era oscuridad, eso es lo que había en este lugar. Pero luego Dios, en su gran bondad, sigue el proceso de, eh, digamos, recuperación de las chispas de su palabra que han sido emanadas de él para la creación de la serpiente y de sus ángeles rebeldes que están ahora encapsuladas en la rebelión, en la mentira y el engaño de Satanás o de la serpiente, y viene a rescatarlas y ha escogido un ser llamado hombre, llamado Adán, que será el encargado de rescatar esas chispas. Lo manda como un misionero, por decirle una palabra moderna, a esta parte del no cielo. Claro, como Adán no podría luchar contra la oscuridad de la serpiente, entonces Dios le prepara un ambiente muy adecuado al hombre. Lo manda, como diríamos en términos modernos, con los viáticos adecuados para ese viaje y esa misión que le es encomendada. Y qué cosa tan hermosa y tan grande nuestro Dios incluye en el viaje y en los viáticos y en la provisión para esta tarea del hombre, de la humanidad, le provee un cielo y una tierra, es decir, un universo. Y ese es el relato de Génesis capítulo 1, donde se habla de los 6 días de la creación. Ahí se habla desde cero, comenzando con la luz, que es lo primero que se hace ver, que se manifiesta, hasta la creación de la mujer. Ese panorama, ese concepto es el ambiente, la casa que Dios destina para su misionero llamado hombre. Ocurre que la serpiente, de manera astuta, como se le califica en el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, o versículo 2, dice, empero la serpiente era más astuta.
Entonces la serpiente, que era astuta con su astucia, engaña a la mujer y engaña al hombre y los separa de Dios. Y entonces de nuevo cae una media oscuridad, así como hay día y hay noche, hay media oscuridad y media luz, y aparta al hombre de Dios. Pero ese apartamiento es tan bárbaro, tan total y grosero, que el hombre no puede volver a Dios. No podría. Hay una distancia, si lo ponemos en físico, de millones, de millones, de millones de años luz. Si lo ponemos en términos de moralidad, hay una distancia insalvable. El hombre está perdido, está muerto, en otras palabras. Lo ha matado la rebelión contra Dios. Entonces, la noche se ha posesionado del corazón, de la mentalidad, de las emociones de la humanidad. Dios quiere rescatar a ese hombre, y esa es la noche de Dios. A eso me refiero cuando digo la noche de Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Antes de la fiesta de la Pascua, dice Juan 13:1, y lo leo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Esto es un versículo muy revelador. Nos está hablando de Jesús. Jesús hace unos 30 y tantos años está en la tierra, vino con una misión de redimirnos. Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios que se hizo carne, Dios que se humilló a sí mismo, como se revela en la teología del Evangelio. Dios que, siendo el Todopoderoso, Dios amó tanto, no podía desperdiciar esta creación, o no podía abandonar, es mejor la palabra, abandonar esta creación que había hecho, estas galaxias, este universo y estos seres que somos nosotros o nuestros padres. No podía dejarnos a la deriva, quiere rescatarnos. Y entonces Él se hace hombre, viene en forma de una semilla, y de esa forma comienza a gestarse en el seno de una virgen, y su concepción para ser y entrar en este mundo es una concepción virginal. No tiene un padre humano, sino que el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, implanta la semilla en el vientre de la Virgen, y ahí crece, y ahí comienza la noche de Dios, porque ahora Él se ha despojado de su poder de luz, de su poder de hacer cualquier cosa, y se ha sujetado a las leyes de este cosmos, que ya están degradadas, que ya están sujetas a la entropía, a la depravación que la serpiente ha implantado en todo el universo. Y por 30 años el Señor Dios, sujeto a eso, pues se prepara para pagar la deuda que hará libre a la humanidad, y que hará libre al cosmos, y que hará de nuevo que este lugar sea como el cielo. Eso es el propósito que lo trae a la tierra, y eso es lo que estamos esperando y lo que estamos anhelando, que todavía no se ha cumplido. Vamos a medio camino del trabajo de cumplimiento. Y el capítulo 13 de Juan, versículo 1, al relatar, como relata, y dice que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, quiere decir que ya su tiempo en este mundo está llegando a su fin. Son horas las que hacen falta para que Él silencie totalmente, que eso significa su muerte en la cruz del Calvario, que Él calle y disminuya totalmente hasta dejar que la criatura haga con su cuerpo humano
vejaciones increíbles que no se le pueden hacer a un rey, mucho menos al rey de reyes y al rey del universo. Pero él se despoja de tal manera que sufrirá las horrendas tinieblas de la humanidad y de la serpiente. Pero todo tiene el propósito de pagar la deuda. Cuando dice aquí, para pasar al Padre, el Padre es la garantía, el Padre son todas las promesas, es todo el conjunto de juramentos que encontramos en el Pentateuco o Torá, en los profetas o escritos, como le conocemos también el Antiguo Testamento. Y entonces todo eso lo vino él a cumplir y está como garantía. Y ahora que él pague la deuda y que habiendo cumplido todo lo que decía la Escritura, regresará a su trono y tomará posesión de su dignidad. Pero esta vez, después de haber salido del trono y ahora que regresa, no regresa como había venido antes, regresa de una manera con una misión todavía. ¿Y cuál es esa misión? Una misión sacerdotal en el sacerdocio, en el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio que está efectuando hoy en el cielo, que es un sacerdocio de favorecimiento a nosotros, de intermediación entre nosotros y las demandas de la justicia por haber pecado. Por eso es que todavía enfrentamos nosotros tribulaciones y enfrentamos agresiones de parte de la noche o de la oscuridad que la separación nos trajo desde el huerto del Edén. Bueno, su hora ha llegado para pagar la deuda y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice el versículo 1 de Juan 13 al final. Ahora se va a completar su amor. Todo lo que ha hecho hasta este momento, todos los milagros, todas sus enseñanzas, no habrían tenido un respaldo completo una conclusión si no va a la cruz. Hubiera sido como dejarnos separados, dejarnos sin esperanza si Él no va a la cruz y resucita. Esa es el cumplimiento total de su misión en esta parte de la redención y de venir al mundo. Eso lo está relatando Juan aquí. Entonces, en el versículo 2 de Juan 13 leemos, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, estoy leyendo Juan 13, 21. La cena se desarrolla y hay otros acontecimientos que se dan, como él se ciñe un paño para lavar los pies de los discípulos y dice algo, pero voy a saltarlo para seguir hablando de la noche de Dios. Habiendo dicho esto, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, esto es impresionante, porque Él es Dios y Él conoce lo que va a suceder y conoce todo lo que está pasando a su alrededor, pero dice, de cierto os digo, como al decir de cierto es una declaración infalible, Dios hablando. Eso es lo que quiere decir. En hebreo sería amén, amén, que es lo que está dicho en alguna parte, en alguna otra parte del Evangelio. Amén, amén, dice, amén, os digo, de cierto, Dios, este es un dicho de Dios, os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo es que Él, siendo Dios, no lo evita? Porque es necesario que Él vaya a la muerte y alguien tiene que hacer esa tarea tan desagradable. Esa es la noche de Dios, la decisión de permanecer firme ante el juramento, de morir y derramar su sangre a pesar del sufrimiento y del dolor que pudiera
esto significar o de la disminución de honra que esto pudiera significar, y eso es lo que vemos cuando dice que se conmovió en espíritu. Esta frase también la hemos visto y la hemos analizado en el estudio de Juan 11, cuando muere Lázaro y sale María a recibirlo, cuando se relata que Jesús vio a María llorar por la muerte de su hermano y a los judíos que habían venido de Jerusalén a consolarla, los vio llorar. Dice también que se conmovió en espíritu y luego agrega algo asombroso, y lloró Jesús. Pero él hace unos versículos le ha dicho a su hermana Marta, tu hermano resucitará. Y Marta cree que, la hermana de María cree que Jesús le está diciendo que resucitará. Sí, dice Marta, resucitará en el día postrero, porque ella tenía un conocimiento obtenido de las Escrituras de una resurrección al final de los tiempos. Y es correcto, porque habrá una resurrección al final de los tiempos. Pero Jesús sabe y Jesús está consciente que no se está refiriendo al final de los tiempos, que Lázaro va a resucitar en unos minutos. Él sabe que va a resucitar en unos minutos, pero ¿por qué se conmueve y por qué llora? Incluso esto es muy interesante meditarlo y comprenderlo. Se conmueve y llora porque es parte de la noche de Dios, es parte del silencio divino, porque también nos está enseñando que nosotros que tenemos ya nuestro corazón entregado a Dios, lo amamos, lo servimos y hemos creído que Él vino a morir por nosotros y a pagar nuestros pecados, la deuda que los pecados nuestros había incurrido. Todavía nos ocurren enfermedades, tribulaciones, dolores, tristezas, porque en cierta forma estamos pasando la noche también, la noche de Dios, que es necesario que en medio de tribulaciones y situaciones adversas vayamos caminando al reino de los cielos, o como él mismo declaró en Juan capítulo 14 al final, donde dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, esa es una gran verdad, pero no estamos solos en nuestra aflicción, como está escrito, y dice también en ese mismo versículo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él pasó por esa noche y triunfó, y nosotros pasaremos por esa noche, pero con una diferencia, que Él está para consolarnos. Él no nos dirá, no se hará tan evidente, pero ahí donde está un corazón contrito y humillado, ahí está Él. Como dice el Salmo, yo estoy con los dolidos de corazón, yo estoy cercano a los que sufren. Entonces Él está cercano a nosotros en nuestras tribulaciones. Entonces aquí vemos pues esa parte de por qué se conmovió en espíritu y dice la razón, uno de vosotros me ha de entregar. Ahora veamos la noche del hombre. La noche del hombre tiene que ver con nosotros, no solo con Judas, con nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 13, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Se está refiriendo a esa noche de Juan capítulo 13 y él recibió del Señor lo mismo, la misma instrucción de cómo hubo un cambio. Ahora, a partir de este momento, la fiesta pascual o la fiesta de Pesaj ya no consistiría, ya no sería en darle muerte a un cordero, porque el Cordero de Dios, que es nuestro Señor, Él mismo fue el Cordero, Él ya derramó su sangre, Él ya pagó el precio de nuestra redención. Pero mientras Él viene, dejó un sustituto y es el pan. El pan, su cuerpo, la copa, o sea, el vino, su sangre. Eso
es lo que Pablo reglamentará aquí a los corintios y a la iglesia futuro. Pero ¿qué pasó en la noche? La noche que él fue entregado. Entonces, hay algo que meditar sobre Judas y sobre nosotros. ¿Qué es lo que podemos sacar en claro y la lección que podemos aprender de esa declaración? La noche que él fue entregado. Habiendo dicho esto Jesús, repito la lectura de Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, diciendo, de cierto, uno de vosotros me va a entregar. Quiero regresar al versículo 2 de Juan 13. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. Entonces, hoy me quiero referir, o en esta parte del estudio me quiero referir a Judas Iscariote, un discípulo del Señor, llamado por el Señor, que recibió encomiendas del Señor. Por ejemplo, fue el tesorero. De los 12 no se nombra otro ministerio con tanta claridad como el ministerio de el dinero, de manejar las finanzas. Y ese ministerio o esa tarea le fue encomendada a Judas. Y también se nombra a Judas cuando es enviado junto con los otros discípulos del Señor a pregonar el Evangelio con poderes de sanidad, con poderes extraordinarios, muy extraordinarios. Ahora estamos en la noche que fue entregado. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué había en su corazón? Dice, el diablo había puesto en su corazón que lo entregara. Claro, está dicho y está sabido que el Salmo había dicho y anticipado su traición y que era necesario que alguien lo entregara. ¿Por qué Jesús lo llamó? ¿Por qué se conmueve sabiendo que lo va a entregar? ¿Por qué no lo acusa? ¿Por qué no lo amarra? ¿Por qué no lo silencia con su poder? ¿Lo pudo dejar mudo o lo pudo apresar? Pedro hubiera estado muy dispuesto a hacer algo si él se lo pide, pero no. Hay una condición aquí que también se puede decir, ¿por qué no lo evitó? Es que si lo evita, si no lo entregan, no muere, y si no muere, no hay salvación. Entonces no estaríamos contando el cuento, estaríamos muertos todavía, sin esperanza, estaríamos sin salvación. Y quizá ya ni existiríamos porque el cosmos se hubiera destruido sin el derramamiento de su preciosa sangre. Así que era necesaria la intervención y la traición de Judas. Deja claro el Evangelio que es el diablo el que pone en él. Y ahora uno también puede preguntarse, bueno, si estaba escrito que él fuera el hijo de perdición, si estaba escrito que él fuera el que lo entregara, o como dice aquí en el verso 10, Jesús le dijo, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, siempre hablando de Judas. Y él sabía a quién se refería. Se refería a Judas, cuando dijo, estáis limpios, pero no todos. Verso 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, pero debe cumplirse la escritura, el que come conmigo alzó el calcañar contra mí. Eso está en Isaías capítulo 49, ahí está escrito. Entonces puede correr la tentación de pensar, bueno, si Dios lo escribió, Judas no tiene la culpa, pobrecito Judas. Pero tal vez valdría la pena recapacitar que es cierto que Judas lo hubiera entregado, pero también Pedro lo hubiera entregado, o Juan, o nosotros.
si Dios no tiene misericordia de nosotros y se revela como lo que es, que Él es el Salvador, que fue necesario que viniera y disminuyera su honra para sufrir el proceso de la muerte cruenta de la cruz, todos nosotros seríamos como Judas y todos nosotros podríamos inclinarnos a entregarlo. Toda la humanidad, no solo Judas, todos estamos representados en esta acción del amor al dinero, el amor que fue lo que originó que Judas lo entregara. Verso 19 de Juan 13. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda sepáis que yo soy. Entonces le está diciendo a sus discípulos lo que va a suceder para que sepan una vez más de tantas evidencias que les ha dado quién es Él, quién es el que tiene conocimiento del futuro con una precisión tan cabal y exacta. Ahora vamos a pensar en la noche para los demás, es decir, para nosotros nos incluimos ahí, aunque estemos a 2000 años de distancia. ¿Qué podemos decir de nosotros? Leo de nuevo el versículo 21 de Juan 13. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué no dice claramente quién lo va a entregar? ¿Por qué no suelta ahí? Bueno, tenemos que entender que una de las características de Dios es el silencio. Tantas veces que aparece en la Escritura refiriéndose a Él como la roca, y a veces es un sinónimo como el creador y la roca. El que nos creó es la roca o la piedra del ángulo. Eso es tan evidente, y una de las características de la piedra o de la roca es que son silenciosas, que no hablan. Y esto es lo que se ve de nuevo aquí. ¿Por qué no dice Judas me va a entregar? Porque los discípulos se le hubieran abalanzado a Judas y si hubiera dejado de cumplirse lo que tenía que cumplirse, hubiera habido tal vez una interrupción del proceso de salvación, o hubiera habido necesidad de algún plan B, pero no. Dios con su silencio permite que se haga el plan de Él desde el principio del mundo, y eso tiene que ver con el triunfo de la verdad, de la palabra, del amor, de la justicia de Él, y que se confirma la maldad y la depravación total del hombre que no tiene a Dios. Entonces, veamos otra escritura. Esta la encontramos en Marcos capítulo 14, 19. Cuando ellos oyeron esa declaración, los demás, ¿verdad? Los demás discípulos, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otros: qué interesante, ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Imagínese usted la escena de esta cena que está sucediendo el 14 de Nisan. Pues aunque la cena de Pesaj o la cena pascual, lo he dicho muchísimas veces, solamente podía suceder el 15 de Nisan, pero el 15 de Nisan él ya estaría muerto, porque la Escritura dice que el Cordero tenía que ser muerto en la tarde del 14 de Nisan. Pero como Él es el Cordero de Dios, pues ya estaría muerto. Como así sucedió, se cumplió indefectiblemente la Escritura de Éxodo. Él murió el 14 de Nisan, por eso hizo un día antes, en la noche anterior, que es cuando comenzó el 14 de Nisan, la noche del 14 de Nisan, es decir, el día 13 terminó con la salida de las estrellas, y ya después de la salida de las estrellas comenzó el día 14, y en ese momento hace la cena, y de ese momento, desde la cena hasta su muerte, es el día 14, cuando Él muere en la cruz como a las 3 de la tarde, y cuando es sepultado antes de que oscurezca.
Entonces, eh, él no dijo, Judas me va a entregar, solo dijo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y seré yo. Y por supuesto, no les contestó, diciéndoles, no evitó que ellos hicieran esa pregunta. ¿Por qué no evitó? Y esto es también de crucial importancia que lo analicemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros pensamientos, tenemos nuestra cosmovisión, nuestro modo de vida, tenemos nuestras tentaciones, nuestras flaquezas, nuestras fortalezas, y es necesario que sepamos que así es. Por eso requerimos de la oración. La oración viene a ser nuestra gran ayuda para enfrentar con esas flaquezas y con esas debilidades, y poder de esa manera recibir ayuda, porque el que se humilla será ensalzado, y el que reconoce su pecado será perdonado. No hay otro camino sino el autoexamen, como está escrito, ¿verdad? Es necesaria la introspección. Yo quisiera, amable seguidor de las plataformas de YouTube y de Facebook, si usted es un creyente en la palabra de Dios y usted está buscando elevarse y purificarse, seguramente le gusta orar y desea orar. Yo quisiera decirle que a mí me gusta orar también, y que me presento ante Dios en oración continuamente. Les quiero explicar lo que es la oración y lo que es continuamente. Veamos qué es la oración. La oración no es más que una introspección. Es eso que los discípulos le dicen a él, ¿seré yo? Porque se están examinando, y cuando dicen uno de vosotros, cuando él dice uno de vosotros me ha de entregar o me va a entregar, ellos no están tan seguros que no sean ellos. Piensan y dicen, en algún momento yo he pensado que Jesús, cualquier cosa pudieron haber pensado. No quiero lucubrar, pero cualquier cosa pudieron haber pensado. No sé si enojo, no sé si codicia, pero pues hay tantas cosas que el hombre tiene, decepciones. ¿Por qué no me va mejor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué no dice claramente las cosas? Bueno, tantas cosas que uno tiene adentro en sus pensamientos que nadie conoce. Y ese es el motivo de la oración. Y el éxito de la oración es la reflexión y la introspección. Y en el idioma hebreo, el maravilloso idioma de las Escrituras, nos dice qué es la oración. El sustantivo oración es tefilá. Si en hebreo yo digo voy a orar, voy a hacer una oración, y estoy diciendo voy a hacer una tefilá. Tefilá, una palabra para aprender. Tefilá es oración. Voy a hacer una oración, tefilá. Y la raíz de esta palabra, tefilá, es palal, pei, lamed, lamed. Son estas tres letras que estoy marcando aquí. La primera es una P, suena como una P. Esta letra, mire, es una P. Esta letra que suena como nuestra L castellana se llama lamed. Y la última es una repetición de la anterior, o sea, son dos letras iguales, una diferente, P, L, dos veces, vocalizadas de esta manera. Palal significa él oró. Pero la raíz de esta palabra tiene un significado muy interesante. Significa juzgar o analizar. Tiene que ver con juicio.
Palal significa él hizo un juicio, él analizó. Entonces, el acto de orar en el hebreo, en el idioma hebreo, está expresado con la palabra leit palel. De la misma manera, la raíz de este vocablo que ya es un verbo conjugado, aquí se lo estoy marcando, está al final. Las tres letras finales son muy reconocibles con las que yo le mostré anteriormente. ¿Se recuerda que le dije cuál era la raíz? Se lo muestro de nuevo. Son estas tres letras P, L, L, palal. Entonces, aquí están al final. Palal otra vez. Pero están conjugadas de una manera que se llama una conjugación reflexiva. Un modo de conjugar en hebreo se llama itpalel, pero es una acción de uno hacia uno mismo. Es una acción personal, como por ejemplo rasurarse. Rasurarse no es que yo rasuro a otros, sino que también es una acción mía hacia mí. Igual sería la palabra que aparece aquí, leit palel. Leit palel me está diciendo que ese acto de orar, o más bien ese acto de hacer un juicio, es un juicio que estoy haciendo hacia mí mismo. Es mejor definido, o lo podríamos definir también como examinarme. Los discípulos cuando están diciendo seré yo, están examinándose. Y cuando nosotros oramos y hacemos ese autoexamen, creo que estamos haciendo algo también muy importante. Ahora, esto de que orar es un acto reflexivo, que la oración es una reflexión para analizarnos o para hacernos un juicio, nos lleva a otro punto, que es el análisis. ¿Cómo debe hacerse ese análisis? ¿Cómo debo reflexionar? Pues, ¿qué parámetros debo usar? Pues si estoy hablando de una oración ante Dios, estoy hablando de lo importante que es mi vida en Dios, pues tiene que ser de acuerdo a algo que me diga cómo orar, o cómo Dios quiere que yo ore. Y esa no es la mejor, no es otra forma que usando la revelación de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la revelación de la palabra de Dios? La revelación de la palabra de Dios se llama la emet, la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la Torah, o sea, su palabra. Emet solo puede ser, la palabra de Dios es la única que puede ser la verdad. Todo lo demás, lo que yo puedo alcanzar, incluso con el método científico, es parte de la verdad, porque la ciencia seguirá avanzando y descubriendo y describiendo y haciendo a un lado lo que ayer descubrió. Mucho de lo que descubrió y los topes que llegó los tiene que desechar para avanzar a algo nuevo según los nuevos descubrimientos, porque está caminando hacia la verdad. Igualmente, en la conducta del hombre, en los pensamientos, lo único que posee la verdad y que no cambia es la palabra de Dios. Así que mi reflexión debe hacerse en base a la emet, a la verdad, pero la emet que comparte raíz con otra palabra que se llama emuná, que quiere decir fidelidad. Comúnmente también la conocemos como fe. Fe en la palabra de Dios. Nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios, en la verdad, o en la Torah de Dios. Esta fe es un acto de estudio, de educación. La emuná tiene que ver con la educación. Así que si queremos ser educados, si queremos ser enseñados por Dios y caminar correctamente en ese sentido, tenemos
que decir que al orar quiero conectarme con Dios, quiero estar en contacto con Él, quiero que la oración me dé la felicidad, que la oración me dé los milagros que necesito, las respuestas que necesito. Entonces, tenemos que comprender que cuando oramos de esa manera, lo que estamos haciendo es usar el vehículo más íntimo que poseemos para comunicarnos con Dios, que es la oración, pero la oración que es una introspección, que es una evaluación de nosotros mismos, no tanto venir y considerar que los problemas que tengo se los debo al vecino, al adversario, al colega, al contrincante, al que no me quiere bien, a nadie más, sino que debo buscar en mí. Cuando yo voy a orar con eso en mente, de hacer un juicio para mí mismo, es como encaminarme muy fácilmente en la intimidad hacia Dios, como encontrarlo a Él. ¿Por qué es necesaria la introspección? Dice Lusato que el ser humano fue creado para deleitarse en Dios. Si yo me pongo en ese plan, yo quiero deleitarme en Dios y beneficiarme del esplendor de su presencia, eso quiere decir que voy a ser feliz, que voy a tener derecho a la felicidad, que voy a tener acceso al éxito y a comprender muchas cosas, tener un éxito extraordinario con el cual voy a estar alegre, contento en la vida. Eso es lo que Dios hizo, lo que Dios quiso que fuéramos. O como dice este autor del siglo XVIII, fuimos creados para deleitarnos en Dios y beneficiarnos de su presencia, y beneficiarnos de los dones que Él da. El asunto, continúa diciendo este autor, que hizo ese acceso al beneficio del esplendor de su presencia de tal forma que nosotros mismos tenemos que perfeccionarnos, alcanzar la perfección. Dios no nos va a perfeccionar directamente obligándonos, mirad, no tenés que robar, no tenés que mentir, sino que eso es una decisión que viene de mi introspección, de mi análisis, de mi juicio, que fácilmente el juicio va a ser que yo lo he hecho, lo he cometido. Pero tengo el acceso al volverme a Dios, a arrepentirme. Si he cometido un pecado, me vuelvo a Dios y Él es fiel y justo para perdonarme de toda maldad. Este es el beneficio de la oración. El medio idóneo para lograrlo es el estudio de su palabra y el cumplimiento de sus mandamientos. Esa es la forma. ¿Cómo voy a cumplir sus mandamientos si no los conozco? ¿Cómo voy a beneficiarme de lo que Él quiere si no sé lo que Él quiere? Él, en un acto de bondad, me abre los ojos para que yo crea que Él vino y dio su vida por mí. Pero después hay un protocolo, hay un procedimiento para vivir la vida que se llaman los mandamientos del Señor. Esos mandamientos son sus atributos que yo debo vivir para vivir una vida correcta, una vida que sea precisamente de felicidad y de beneficio en su presencia. Por eso es que la oración tiene que hacerse de esa manera, con un análisis, con una introspección para cumplir esta tarea. La oración hecha de esta manera nos vuelve más perceptivos y perceptivos, más sensibles a los verdaderos valores de la vida. Continuamos con el Evangelio y leo Juan 13:22. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. No sabían, no entendieron, por eso se examinaron. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús.
A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Simón es un hombre notable, él es un protagonista. A lo largo del Evangelio notamos cómo resalta él en ser el primero, en ser ser destacado en todos sentidos. En una ocasión, en un retiro cerca de Cesarea de Filipos, Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que eres tú? Que soy yo, perdón. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas, otros dicen que eres el enviado. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro inmediatamente: tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Claro, Jesús le dice: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón pues era aventajado, y ahora le dice a este discípulo que está comiendo. Recordemos que las comidas en la época del Señor en el Medio Oriente no eran mesas como en la que yo estoy sentado aquí hablándole a usted, que más o menos es una mesa donde asimismo tomamos los alimentos, sentados de esta manera y los alimentos enfrente de nosotros. En ese tiempo eran reclinatorios, y en este caso había una fuente en medio de comida o de líquido. En la cena pascual era un hatzoret, que era una masa compuesta por nueces, compuesta por vino y algunas otras semillas que eran muy sabrosas, que así le daban el sabor al pan eh, sin levadura, al pan que comían, a la matzá, como se le llama en hebreo, que con eso se tenía el sabor. Entonces estaba cerca, Jesús aquí, recostado él aquí, Pedro más lejos le hace señas: pregúntale de quién habla. Cada uno de ellos tiene su situación, cada uno de nosotros tenemos nuestras circunstancias. Unos tenemos aflicciones económicas, otros podemos tener aflicciones de enfermedad, otros luchamos contra toda clase de sentimientos de los que el hombre puede pasar, sentir. Los hombres, las mujeres, todos son diferentes. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su patrón de vida, y muy diferentes. Unos tienen unas debilidades, otros tenemos otras debilidades, pero todos estamos expectantes de Dios que nos ayude. Pedro, pues, en ese sentido, le hace las señas a este discípulo, y él, que estaba recostándose sobre el pecho del Señor, dice, le preguntó: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús y le dijo: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero mire, sigo y repito que Dios no es chismoso, por eso es tan difícil de aceptar que vengan personas a señalarle a uno: mira, estás en tal y cual falla, estás en tal y cual pecado. Si Dios mismo, Jesús mismo, no delató a Judas que lo iba a entregar. Sí hay palabras de sabiduría y palabras de ciencia que Dios da, pero no le da al hombre el poder de decirlas directamente. Las puede decir en una reunión congregacional, pero en general, para que todos seamos edificados, examinados y exhortados. Y Jesús, lo más cerca que yo, es a decirle:
a decir en público al que yo le dé el bocado. Bueno, se lo dice a Juan, que lo pregunta cerca y lo contesta cerca. Y entonces Juan seguramente lo entendió, pero Juan era un discípulo, o el discípulo que estaba cerca, no, Juan no revela que es él, pero se evidencia que es él. Juan era un hombre muy cercano a él, muy amado, como dice la Escritura, y seguramente pues tenía también las cualidades de Dios de no ser un chismoso, de no ser un denunciante, como para decir, es Judas, miren, este es el malo. Entonces Jesús dice en público, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo en voz alta, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué pasó con los discípulos? Ninguno de ellos entendió por qué dijo esto. Creyeron que le decía, da algo a los pobres porque él tenía la bolsa. Creyeron que decía, compra algo para la fiesta porque la fiesta era mañana, la cena pascual era mañana. Ellos no sabían que ese mañana, aunque él se lo había dicho, que venía a morir y que iba a morir como el Cordero de Dios y que eso sucedería antes de la fiesta. Entonces, no entendieron. Bueno, he llegado al final de esta enseñanza para reflexionar sobre nuestra vida. Reflexionemos nosotros, como dice el profeta, escudriñemos nuestros caminos y aquellas cosas que no estén conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, tornémonos a Él, volvámonos a Él. Nunca se ha visto que Dios rechace a alguien que se vuelve a Él. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Por demás está en dejar de insistir porque siempre habrá quien necesite. Y nosotros mismos, yo mismo que lo pregono, yo necesito volverme a Él. Si alguna vez me aparto, necesito saber que Él es fiel y justo para perdonarme y para ayudarme. Mi entorno no es el entorno suyo no es el entorno del otro. Todos tenemos una circunstancia, un papel que jugamos en la vida. Quiera Dios que entendamos tomar nuestro lugar y quiera Dios que nosotros no dejemos que el diablo entre con un bocado de tentación para que traicionemos a nuestro Maestro. Bueno, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra que nos enseña a reflexionar, que nos enseña a internarnos dentro de nosotros mismos para hacernos una evaluación, no un juicio condenatorio, sino una evaluación que nos muestre, de acuerdo a la educación que tenemos de tu palabra, que nos muestre tu amor, que nos muestre tu perdón, pero que nos muestre también que es necesario guardar tus mandamientos, tu palabra, tus instrucciones, y de esa manera tocaremos el esplendor de tu presencia, alcanzaremos la dicha, viviremos una vida no solo tranquila, sino dichosa, y estaremos contentos y seremos saciados con lo mejor de la vida. No que tendremos muchas riquezas, porque la riqueza es estar contentos con lo que ya tenemos, teniendo pan, teniendo techo, teniendo ropa. Señor, lo demás, codiciar lo demás, ¿para qué, Señor? Gracias, Señor, porque nos das el sustento que nos permite ser luz en el mundo, llevar tu luz, llevar la paz en el nombre tuyo. Bendícenos en este tiempo, en este fin de año, y guárdanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, querido amigo que nos sigue en las plataformas de Facebook,
el canal de YouTube. Repito lo que dije al principio, y es que este estudio es el último que llevaremos a cabo, le llevaremos a usted en este año 2021. Tomaremos un tiempo de descanso. Volveremos el 12 de enero del año 2022, poco menos de un mes. Estaremos de nuevo con usted para el siguiente estudio, siempre del Evangelio de Juan. Deseo que este tiempo, este fin de año, sus planes, sus proyectos, su alegría, sus festividades le den éxito y le den bendición. Si usted extraña estos estudios, le sugiero volver a ver alguno de ellos. Si usted nunca ha visto, porque es primera vez que ve un video de los nuestros, le invito a suscribirse a nuestro canal, le invito a darle un clic a la campanita y le invito a ver algunos videos interesantes. Los más recientes que le puedo recomendar son uno que se llama Judas, otro que se llama El Dinero, otro que se llama El Dinero y Yo. Les recomiendo que los vea y creo que lo van a edificar. Con estas palabras me despido y nos vemos en el 2022. Que tenga un buen año y dulce año 2022. Hasta pronto.